Hey guys, my name is Daniel and I know I usually speak in Spanish. Don't worry, I'll speak in Spanish soon. This is a special announcement to let you know that if you don't understand and don't speak Spanish, you can still watch these videos and understand them because now I added subtitles to all my videos. So, if you speak English and you can't speak Spanish, just have to click the button of subtitles down below and the subtitles will appear here so you will understand everything. That's all the announcement and now we will start with the video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda y les doy una vez más la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la video reseña de un libro que me gustó muchísimo y se trata de The Novice de Taran Matharu, que en español se llama, la saga se va a llamar La Leyenda del Hechicero y el primer número se llamará El Aprendiz. Este libro aún no ha llegado a Colombia, pero sí sé que ya está en español porque he visto que en algunos canales de Booktube ya lo tienen y les ha llegado a algunos booktubers, así que bueno, esperemos que pronto llegue a Colombia, más o menos no sé, junio, julio, por tarde agosto, y la traerá al parecer la editorial Planeta. Lo primero que les quiero contar acerca de esta historia es que el autor primero la publicó en Wattpad. Para los que no saben, Wattpad es esta aplicación en donde tú puedes subir tus escritos, tus historias, todo lo que quieras y las personas lo pueden leer completamente gratis, tú también lo subes gratis. Y bueno, al parecer esta historia se volvió tan popular en Wattpad que le ofrecieron a Taran Matharu publicarla. Esta reseña va a estar dividida en 5 partes. La primera será el mundo y las especies que habitan en él. En la segunda voy a intentar explicar un poco la magia y todo esto de los demonios, obviamente sin hacer spoilers. Esta reseña es libre de spoilers. En la tercera parte les voy a contar acerca de las bases de la historia, solo el comienzo para que ustedes se animen a leerlo. En la cuarta vamos a hablar de los personajes y por último en la quinta de qué fue lo que me gustó y lo que no me gustó de esta historia. Ya sabiendo cómo se va a desarrollar esta reseña, empecemos. La historia se desarrolla en un reino llamado Hominum. En este reino viven los humanos y los enanos. Sin embargo, hay otras dos especies que habitan en este mundo de The Novice, que son los elfos y los orcos. Son las típicas 4 razas de toda historia de fantasía base. Las relaciones entre las especies no son muy pacíficas que digamos. Por ejemplo, en el sur de Hominum, en la frontera sur, los humanos se enfrentan con los orcos y tienen allí una guerra. Y en la frontera norte no hay una guerra, pero sí hay como un tipo de conflicto entre los clanes de los elfos y los humanos. Además, la relación entre enanos y humanos tampoco es muy buena, ya que los humanos consideran a los enanos inferiores y por tanto ellos no tienen todos los derechos que tienen los humanos. Esto obviamente genera tensión entre estas dos razas, genera odio. Sin embargo, no puedo decirles mucho más acerca de esto porque de verdad es mejor que ustedes lo lean. En cuanto a la magia, tenemos un instituto llamado Vokens en donde llegan todos los aprendices de invocadores. Aquí pues en este caso en la traducción a español le dijeron hechiceros. Sin embargo, la traducción digamos más acertada sería invocadores, ya que su magia consiste no solo en invocar rayos, fuego, telequinesis, telequinesis no. Sí, es como telequinesis, pero es como levantar las cosas con la mente a veces. Es como poderes psíquicos o parecido. Sin embargo, el poder principal o primordial de estos invocadores, y esa es la razón por la que yo le digo los invocadores, es que ellos pueden invocar monstruos que han capturado previamente. Cuando yo empecé a leer esto y vi como el funcionamiento de la magia, me acordé mucho de Pokémon, ya que pues tú tenías tu Pokémon, tú lo atrapabas y lo podías pues llamar en las batallas y todo eso, pero después dije no creo que eso tenga relación alguna. Y luego vi en Goodreads que en una de las preguntas que le hacen al autor le preguntaban cómo se había inspirado para crear los monstruos y él respondió que se había inspirado de Pokémon y Digimon y explicó por qué, y también explicó por qué de otro autor o de otro tipo de monstruos no. Ahí es cuando yo dije el autor y yo estamos conectados. Sin embargo, esta magia tiene un límite. Todos los invocadores tienen niveles de poder de magia distintos, por decirlo así, o niveles, por lo que yo puedo ser un invocador nivel 7, nivel 10, nivel 11, nivel 16 y cosas así. Y el nivel indica la cantidad, digamos, de mana o la cantidad de nivel de monstruos que yo podría manejar. Estos monstruos también están divididos por niveles. Hay monstruos nivel 5, nivel 10, nivel 11. Estos monstruos siempre se mantendrán en el mismo nivel. Por ejemplo, un monstruo de nivel 5, así se vuelva muy poderoso, seguirá siendo nivel 5, porque ese nivel indica el poder de su invocador. Es decir, si yo como invocador tengo nivel 7 y ya tengo un monstruo nivel 5, solo podría tener un segundo monstruo de nivel 2 o tener 2 monstruos de nivel 1. Eso quiere decir que mi nivel de invocador representa el número de monstruos que yo podría tener y dependiendo también del nivel de cada monstruo. En cuanto a la historia, nuestro personaje principal se llama Fletcher. Él es huérfano pero fue adoptado desde bebé por un hombre llamado Verdon que trabaja en una forja.
no sé cómo se dice en español, herrero tal vez, porque no creo que sea forjador, pero bueno. Lo único que puedo decirles de la historia es que Fletcher vive en un pueblo llamado Pelt, al norte de Hominum, y que de alguna u otra forma termina en Vokens. No les puedo decir cómo, ni por qué, porque sería spoiler. En cuanto a los personajes, bueno, en Pelt vamos a tener unos cuantos personajes importantes para la historia. Está Verdon, que es el papá de Fletcher. Está también el Didrik, que es como el bully. Está también el general, que va a tener un papel muy importante también, que no les puedo decir nada más de él, pero se llama Rotterdam o Rotterdam, creo que es Rotterdam. Y en Vokens nos presentarán a los personajes principales, como los compañeros de Fletcher, que van a aprender junto a él, los nobles también, porque se me olvidó decirles que en esta historia, digamos que los humanos se dividen también en dos, por decir así, los de la familia nobles y los comunes, o the commoners, que es como les dicen en inglés. Entonces aquí también se va a ver como cierta tensión entre estas dos divisiones, y eso será también muy importante en el desarrollo de la historia. ¿Qué me gustó y qué no me gustó? Primero empecemos con lo que no me gustó para acabar con las cosas buenas. Lo que no me gustó al principio, bueno, es algo normal de toda historia de fantasía, y es que se desarrolló muy lento. Sin embargo, esta lentitud del comienzo se debe a la creación del mundo, la presentación del mundo al lector, así que digamos que eso es aceptable en ese sentido. Y la otra cosa que no me gustó es que, al contrario de lo que pasó en el comienzo, que fue muy lento, el final fue muy rápido. Resulta que más o menos al final del año en el instituto realizan un torneo para ascender los aprendices a generales, para que vayan a la guerra. Esa es la principal razón por la que los aprendices van al instituto. Lo que no me gustó es que precisamente este final, que abarca todo lo que es el torneo, se desarrolló de una forma muy rápida y completamente centrada en Fletcher. A mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, o leer las batallas de Otelo, las batallas de Silva, ¿sí? Todos estos personajes que también se ganaron, digamos, ese cariño del lector, al menos de mi parte, porque son personajes que me gustaron demasiado. Me hubiera gustado también ver las batallas de Seraph y las batallas de los nobles también contra estos otros personajes. Me hubiera gustado que se hubiera desarrollado un poco más y que no se hubiera centrado al 100% en Fletcher todo el torneo, porque siento que se acabó muy rápido para todo lo que iba pasando, porque muchas cosas de la historia, por ejemplo, decían faltan 6 meses para el torneo y de un capítulo a otro ya faltaban 2, entonces digamos que se saltaron muchas cosas como por evitar detalles y todo eso. Sin embargo, también hay muchas cosas que me gustaron. La historia es genial, los personajes son un punto muy positivo para la historia. Tú puedes perfectamente amar al personaje del comienzo o odiarlo también. Son personajes con los que te puedes identificar, que puedes, digamos, preocuparte por ellos, por lo que yo considero que se puede sentir como esa conexión que uno tiene como lector con esos personajes. Yo lo leí en inglés y tiene un idioma inglés muy básico, así que si tú quisieras intentar leer un libro en inglés, podrías intentar con este. Sin embargo, ten en cuenta que hay algunos términos, como se trata de fantasía, hay algunos términos que no son muy comunes, pero eso es solo googlearlo un momento en el traductor y se soluciona inmediatamente. En general la historia me encantó, el libro estuvo genial. También la presentación del libro la he visto y me encanta, no lo he podido comprar aún. Quisiera que llegue pronto a Colombia para comprarlo en español, aunque también me gusta mucho la edición en inglés. Ya salió también el segundo libro hace poco, hace como un mes, y se llama The Inquisition o La Inquisición, y está simplemente genial. No siendo más, les recomiendo muchísimo este libro, de verdad que me gustó demasiado, y también hagamos presión para que la editorial Planeta lo traiga pronto a Colombia. No se arrepentirán de leerlo, es una fantasía nueva, fresca, y les va a encantar, simplemente es genial. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que si les gustó el video denle like, comenten aquí abajo qué les pareció, si les llama la atención el libro, si no les llama la atención el libro, si ya han escuchado de él, si ya lo han leído, etc. No olviden que pueden suscribirse a mi canal dando clic por aquí abajo para que puedan ver todos mis videos en el momento en que salgan a YouTube. Tampoco olviden que por aquí abajo les dejo todas mis redes sociales como Snapchat, Instagram, Twitter y Goodreads, y mi canal musical por aquí para que me escuchen cantar un rato. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!